Entonces, es como un abrebocas que les doy. Vamos a trabajar lo que son macronutrientes, semillas, granos, quinoa, dietas saludables, todo lo que son superalimentos. Entonces, va a ser muy interesante. Yo creo que lo podemos adoptar en este tiempo de cuarentena, una buena comida saludable. No necesariamente tiene que ser algo costoso, algo sencillo para poder enseñarles a ustedes. Aprovecho la oportunidad para felicitar a Sergio Neira y a la estudiante Hailey. La clase pasada, el taller pasado, vimos en técnicas básicas, hablamos de cómo pochar un huevo, cómo hacer una salsa holandesa, con el fin de llegar a un plato que eran los huevos benedictinos. El truco, para los que no estuvieron y están llegando, era hacer unos huevos pochados en un principio. ¿Sí? Estos huevos pochados sin necesidad de usar ningún molde, sin necesidad de usar ni vinipel, simplemente con un ruso en una olla que tengan en la casa y aplicando la técnica correcta y la temperatura correcta. Entonces, felicidades. Hailey estuvo súper pendiente, me escribía cada ratico, me mandaba fotos, yo la retroalimentaba, vamos a hacer esto. El profesor Sergio Neira me envió unas fotos muy chéveres. Incluso le pregunté si me ha hecho trampa, porque sabe que quedaron muy bien esos huevos. Esos huevos pochados quedaron muy, muy, muy chéveres, la verdad. Y esa es la idea, que lo que ustedes puedan sacarle acá la información, aplicarla en casa, ahorita en tiempos de cuarentena. Una cosa es la parte teórica y una cosa es la parte práctica. Pues lastimosamente ahorita por el tiempo de cuarentena, pues no hemos podido pues, encontrarnos nuevamente. Entonces, mucha gente estuvo pendiente y es lo mismo que vamos a ver hoy. Es la idea de que con ese conocimiento ustedes puedan ojalá aplicarlo, ya que lo que vamos a ver hoy, el tema principal de hoy es cómo hacer un fumet, una salsa americana, y vamos a hablar de una diferencia en cuanto al bisque. Son tres cosas parecidas, pero de diferente elaboración. Entonces, y se usa muchísimo en los restaurantes y en los hoteles. Yo sé que aquí ya hay varias personas que trabajan en hoteles, otros que tienen sus negocios, sus restaurantes. Entonces, para los que de pronto no estuvieron en la clase pasada, me gusta para que participen, que lean las diapositivas, yo hago preguntas, me van contando experiencias, las buenas, las malas. Yo tengo otra experiencia bochornosa que me pasó más adelante, se las contaré. No todo en la cocina es, pues, como color rosa. Entonces, la idea es que ustedes puedan utilizar esos conocimientos que les voy a brindar para que ojalá los puedan tener ahí y ojalá pues sigan investigando, ¿no? Es la idea. Entonces, en primera instancia, voy a apagar un momentito la cámara, ¿no? Les voy a copiar una dirección acá en el chat del grupo. Sí, un segundo. Para que ustedes me colaboren con una breve encuesta. Aquí en el chat de Teams, ahí la acabo de enviar. Vamos en 5 minuticos, vamos a ingresar a esta dirección y vamos a llenar la encuesta. Es una encuesta súper rápida, es una encuesta que me ayudará a saber en qué conocimientos tienen, de qué lugar del país nos visitan, qué conocimientos previos tienen ante el tema, ¿sí? Entonces, me pueden ahí ayudar con esta encuesta. Entonces, les voy a dar 5 minuticos, porfa. Comenzamos ingresando a esa dirección y en 5 minuticos retomamos, ¿vale? Entonces, cualquier duda, cualquier cosita, me escriben por el chat, me comunican si tienen algún problema con conexión, con alguna cuestión, ¿vale? Kate, ¿ya me escuchas mejor? Ya acerqué un poquito más el dispositivo de audio. Igual intenta subir un poco también a tu audio en tu computador, en tu celular. Cualquier cosita, me la comunican, por favor. Listo, entonces 5 minuticos, llenamos el cuestionario.
y seguimos. ¿Listo, chicos? ¿Ya estamos listos? Una rápida encuesta. Bueno, listo, parece que están listos, están muy pilos hoy. Bueno, entonces vamos a dar un, por ejemplo, este es un tema que es realmente no es tan extenso, es corto. Espero de la participación de todos ustedes y cualquier pregunta, con mucho gusto me la hacen, ¿vale? Entonces, chicos, acuérdense porfa de cerrar los micrófonos para poder no tener distorsión en el audio. Fumet. ¿Qué es un fumet? Empecemos con esta definición. Si ustedes buscan en todos en varios libros, en Larousse, en por Bocuse, en cualquier libro de cocina, en cualquier guía, van a encontrar, yo creo que el mismo objetivo, pero con diferentes ingredientes. Entonces, lo primero que yo siempre le digo a mis cocineros, a mis chicos, es: no hay verdad absoluta, simplemente aprendan, estudien, investiguen y pongan en práctica para que ustedes puedan corroborar de lo que se dice es cierto o no, o qué cambios pueden haber. ¿Mm? El fumé es un fondo blanco hecho a base de pescados y mariscos. Para la elaboración se utilizan espinas, restos de pescados con alto contenido de gelatina, colágenos. Entonces, eso es una, digamos, una definición en primera instancia que a veces genera un poco de discrepancia, porque hay unos que le achacan que el fumet es solamente con espinas de pescado, no de mariscos. Ya al cambiar meterle mariscos ya cambia como el contexto, cambia la preparación, el nombre y la técnica de preparación. Ahorita hablamos un poco de eso. Un fumet es un fondo básico, un caldo de pescado o marisco enriquecido con verduras, muy fácil de hacer, que además requiere muy poco tiempo de preparación y no es necesario gastar mucho en los ingredientes, pues se suele hacer con las espinas y las cabezas del pescado. Eso es un poquito más acertado lo que es un fumet. Los cocineros reales de Francia aprovechaban las espinas y cabezas de los pescados que quedaban y los servían, un poco para aplacar el intenso aroma dentro de la cocina, otro poco para usar el líquido resultante. En la actualidad es una base culinaria indispensable que realza las recetas y les da un toque gourmet, aromático e intenso. Entonces partamos que esto viene de hace siglos, de la cocina francesa. Eso nace allá. Fumet, ¿por qué? ¿Quién sabe qué quiere decir la palabra fumet en francés?
¿Y por qué se le dice fumet de pescado? Aunque suene como una redundancia. Entonces vamos a empezar la participación. Acuérdense que aquí no hay una respuesta correcta, una incorrecta, simplemente es un consolidado de conocimientos para llegar a la definición más acorde. Sergio Nicolás Navarro me dice aroma. Muy bien, por ahí va. Primera pista, aroma. Fumet, ustedes buscan rápidamente, le aparece como oloroso. Realmente en francés tiende como a darse como apestoso, de un olor fuerte. Incluso se habla que usted puede hacer un fumet de ternera, de un fumet de algún ave de caza, un animal que tenga bastante, digamos, la proteína dura bastante. Entonces hace referencia a eso, porque la primera vez que lo hicieron en Francia, metieron muchísimas espinas de pescado, todos los despojos, lo agregaron con una guarnición aromática y la cocina era invadida de ese olor a pescado. Entonces es un fumet, de ahí nace la palabra que es oloroso o apestoso, perfumado también, como dice Sergio Neira. Entonces de ahí nace ese término en cuanto a la palabra en sí significa. Ingredientes: cabezas y espinas de pescado, un mirepoix, bouquet garni, vino blanco. El vino blanco lo hacen opcional, ¿sí? Eso que lo hacen con vino blanco, sin vino blanco. ¿Qué es lo importante? Las cabezas que vamos a usar de pescado o los huesos de pescado. Se pueden, me preguntan a veces, profe, ¿se puede usar pescado de río? Según la preparación, sí lo podemos hacer, porque no estamos hablando de que es un fumet, de que algo que es oloroso, según la preparación. Generalmente cuando uno hace platos internacionales usa muchísimo más lo que son huesos de pescado, pero de mar. ¿Mm? Aportan un mejor sabor y es más, incluso más oloroso el fumet. Entonces es algo muy indispensable en cuanto a la cocina, a la alta cocina, y se usa bastante. Entonces la pregunta es, los que están trabajando en restaurantes o que están en hoteles o sus negocios, ¿usan el fumet? ¿Usan esta técnica? Los escucho. ¿Quién me brinda quién comparte con ustedes una anécdota? Buenos días, profesor. Buenos días. En el lugar donde nosotros trabajamos sí ejecutamos esa técnica, esa preparación. Ok, hablo con Andrew, ¿cierto? Andrew, una pregunta, ¿tú me puedes contar un poquito cómo hacen esa preparación? Rápidamente me puedes decir cómo la usan, qué ingredientes usan. Sí, señor, cogemos cebolla puerro, zanahoria, apio, lo salteamos con los huesos y le agregamos agua y lo dejamos reducir hasta la mitad. Perfecto, Con vino blanco y tomillo y laurel. perfecto. Muy bien. Nosotros en técnicas básicas, pues obviamente también miramos el tema de lo que son los cortes. Hablábamos de mirepoix. El mirepoix pues, es un corte grande, grosero, que se usa para fondos, que son fáciles de filtrar, ¿sí? Yo le decía a mis chicos, es pérdida de tiempo, que ustedes van a hacer un brunoise de todos los ingredientes para hacer un fondo. Van a gastar tiempo, es algo que no necesito, incluso son trozos grandes que pueda filtrar rápidamente. Otra cuestión que le decía a mis estudiantes, algo que yo aprendí también en la parte de hotelería cuando estudié hace mucho tiempo, lo que llamaban mirepoix también, me dije, hágame un mirepoix para un fondo. Entonces automáticamente usted sabe que son 4 ingredientes: cebolla cabezona, cebolla puerro, tallo de apio y zanahoria. Hay personas que le agregan pimentón. Entonces, ahí va mi primera anécdota, un bochorno que me pasó en un restaurante italiano en Bogotá, hace tiempo. Hacíamos un mirepoix, hacíamos esta guarnición aromática para hacer una cola. Cocinábamos una cola y de la cola que cocinábamos sacábamos un plato que en italiano se llama coda alla bacinara. Era un plato delicioso, espectacular, lo cocíamos en leña incluso. Eh, yo me fui a experimentar, nada más y nada menos como con 12 kilos de cola, y le agregué pimentón para darle mejor sabor. Excelente. ¿Cuál era el proceso? Una vez que salía, se dejaba enfriar a temperatura ambiente hasta el día siguiente, porque eso lo hacíamos ya para cerrar el restaurante. Y lo agregué pimentón. Listo, quedó buenísimo, olía bueno, excelente,
hicimos el mismo proceso, tal cual. Al día siguiente, cuando llegué, abrimos la olla, esa vaina botaba espuma así de lo cortado que estaba. Yo dije, pucha, me dio un frío, me van a levantar, me van a cascar, la leche me va a partir en dos. Bueno, obviamente me tocó pagar todos los 12 kilos, la materia prima. Me descontaron las propinas, porque en tiempo era cocinero. Y más encima, cada plato que entrara al restaurante y dijeran que no había de coda la bachinara, me lo descontaban a mí. Afortunadamente, ese día no pidieron ese platillo. Entonces, son de las experiencias que pasan por no seguir, uno, las reglas del restaurante y dos, por no pronto tener un concepto claro. Entonces, el pimentón se usa, sí, yo uso pimentón en fondos de vegetales, pero son fondos que yo mismo día desecho. Lo uso para aromatizar, para hidratar las pastas, para hidratar cierta preparación, una salsa. Ya los estudiantes que están conmigo saben cómo hacerlo, lo hacen muy bien. Pero entonces, cuando ya es algo que vamos a hacer un fondo grande, un fumet en este caso, y lo vamos a almacenar, porque es que uno hace una cantidad considerable en los restaurantes, lo enfría, lo grasa, todo el proceso bien, lo empaca, lo rotula y lo da al cuarto de refrigeración o congelación. De cada plato que uno va necesitando va sacando de ahí esa base del fumet. Entonces, eso en primera instancia. Buque garni, ¿todos saben qué es un buque garni? Me pueden responder por el chat, me pueden hablar. ¿Saben qué es un buque garni? ¿Lo han usado? Bueno, asumo a que sí. Y si no le importa, le voy a dar la explicación. Es la parte, digamos, aromática. ¿Sí? Ramillete de especias, muy bien, David. De hierbas finas también le llaman, ¿ok? La guarnición aromática es el mirepoix. Y ya como tal, el aroma que le vamos a impregnar aún más, esos aromas, es el bouquet garni. Generalmente lo hacemos como está aquí en la foto, con una hoja de puerro. Aprovechamos esa hojita y agregamos especies aromáticas. Ojo con el laurel. He visto muchísimas personas que le echan taras 4 hojas de laurel. El laurel es demasiado invasivo. Con una hoja de laurel basta, es suficiente para hacer más de casi 10 litros de, de fumet o algún fondo. Porque yo necesito darle un poquitico, un aroma simplemente. No necesito que me sepa laurel o a tomillo, un revoltijo de especias y al final me pierde la gracia el fondo que esté preparando. Si es un fumet, si es un fondo de ternera, de ave. Entonces, ojo, porque digamos en clase ha pasado a veces que detecto eso. Le pueden agregar perejil, le pueden agregar granitos de pimienta, ajo. Ahí también hay otra opción como en la diapositiva que cogen como unas gamusitas, como unas planillas y las hacen también si no tienen la hoja de puerro. Entonces, procedimiento claro, mirepoix, huesos de pescado, agua y buque garni. Entonces, aquí voy a hacer una aclaración en cuanto a lo que dijo Andrew. Los que vimos con nosotros con fondos, hay fondos claros y fondos oscuros. Cuando queremos hacer un fondo oscuro, el cual va a tener mucho más sabor porque se van a primero a saltear los ingredientes, es para preparaciones de salsas oscuras. Pues yo tengo un ejemplo, tengo un fumet oscuro y voy a hacer una salsa de vino blanco, que es muy típica en Francia. No me va a servir porque se me va a manchar la preparación, va a cambiar de aspecto. Entonces, consejo, siempre antes de que hagan un fondo, un fumet, identificar qué van a hacer, para qué lo van a usar. Si es para una sopa, si es para una cazuela, háganle, porque no lo va a notar. Pero si es para una salsa que es plana, que es blanca, ojo. Entonces, casi siempre, el fumet simplemente comenzamos desde cero. Entonces, yo aquí le tengo. Ese es el paso a paso desordenado de un fumet. Si ustedes ven, la primera, les voy a dar la pista de la primera, eso ya lo saben. La olla con todos los ingredientes en frío, sin saltear, sin nada. Yo necesito que el pescado me bote los colágenos, que me bote su sabor, estar espumándolo, es algo necesario, hasta llegar al punto de filtrar y el empacado. Entonces, eso es un fumet de pescado. ¿Quién me dice qué error hay en la foto? Ahí hay un error en una fotografía. Kevin me pregunta que si se le puede agregar al fondo vino oscuro. Claro, tú le puedes agregar vino, le puedes agregar coñac, lo que quieras. Lo que tienes que tener en cuenta, ya hablamos de una parte del costo. Porque un fondo, hay un libro de un chef que se llama Michel Roux,
un libro de salsas que él tiene. Ese man se hace unos fondos, pero bravísimos. O sea, el fondo vale más que el plato prácticamente porque él jura y asegura y cree solemnemente que el fondo es la base principal de todo. Y estoy de acuerdo con él. Solo que aquí en Colombia por los ingredientes son más caros. Hay fondos que llevan champiñones. Te imaginas usted agregar una libra de champiñones a un fondo. Imagínese en el costo. Pero sí, Kevin, sí se puede. Entonces, un fumet de pescado. Tienen las fotos ahí. ¿Cuál es el error? Teniendo en cuenta lo que hablamos. ¿Quién me dice cuál es el error? Yo pensaría que es la foto de la parte superior a la izquierda, que no fue espumado el fondo, no se utilizó la espumadera. Gracias. Esa es una vital. Si uno no espuma los fondos, van a quedar grasosos. Y si queda un fondo grasoso, su salsa o su producción va a quedar grasosa y eso es horrible. Estuvo súper cerca. La de abajo, donde están. Estamos haciendo un fondo de pescado. Un fondo de pescado, un fumet de pescado. Si digo, vamos a hacer un fumet de mariscos, ¿qué usaré de materia prima? Pues mariscos, algunos despojos de mariscos. En este momento estamos haciendo un fumet de pescado. Entonces la foto que va a estar incorrecta es la cuando aparecen las cabezas de las gambitas. ¿Mm? Pasa mucho, incluso. Hoy en día yo creo que es algo que no se respeta realmente en los establecimientos. Uno tiene que hacer aprovechamiento de la materia prima. Una cosa es como deberían ser las cosas y otra cosa es como son. He probado fumetes que hacen mezclando casas de pescado, lo que encuentre, todo el despojo de la parte de pescados y mariscos y quedan muy buenos y lo aplican a su preparación. El objetivo es que ustedes aprovechen estas materias primas. ¿Mm? Entonces, señores, entramos, claro, el fumet, vegetales, pescado, buque garni, cocción. Vemos que no es una cocción prolongada, es una cocción de 30 minutos más o menos, 40 minutos y listo. Desgrasar, filtrar, reservar y guardar en la heladera o congelar si se va a usar más adelante. Hay una derivada y esta salsa americana, hay un plato que uno hace y que hice muchísimo. Lo hacía como unas 20 veces al día, 30 veces al día, que son los langostinos en salsa americana. Eso lo hice en un hotel en Bogotá. Y eso entran los langostinos y la ventaja es que es un plato súper fácil de hacer si uno tiene bien elaborado lo que es el alistamiento previo. Es muy fácil, muy sencillo. Ustedes lo pueden hacer en casa, pues salvo que los langostinos obviamente ahorita están por las nubes, pero se puede. Pregunta, ¿han trabajado la salsa americana? ¿Alguien ha probado la salsa americana? ¿Sabe cómo se confecciona? Ya sabemos que va a ser una derivada del fumete. ¿Alguien la ha trabajado alguna vez? ¿Algún restaurante? ¿La ha escuchado? Sí, no. No, señor, dice Andrew. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? Chef, yo conozco esa otra salsa americana, la de los ceviches, pero esa no la había escuchado nunca. Perfecto. Listo. Entonces aquí va el truco. Ingredientes. Nécoras o carcasas de bogavantes. Inclusive yo creo que por ahí está leído. Yo le puse a nuestro administrador de la cocina, a Leonardo Benítez. Leo, por favor, consígame las nécoras. ¿Qué son las nécoras? Como vemos aquí en la gráfica. Son esos pequeños cangrejitos. Esos cangrejitos son fundamentales para la realización de esa salsa. Esos cangrejitos son como si las cucarachitas del mar o de río, incluso donde se une el agua dulce con el agua salada en los estuarios, ahí se encuentran muchos. Son más o menos de entre 100 y 200 gramos pesa cada uno, o sea, cabe en la palma de la mano. Otro ingrediente es el bogavante, la cabeza de la langosta, como ven abajo. Esta es la langosta la que vemos acá en Colombia. Hay muchísimos tipos de langosta. Esta se identifica por los dos cachitos que tiene y por las tenazas pequeñas. Hoy en día ya no las venden listas. Simplemente piden, necesito 2 kilos de cabeza de langosta.
Las nécoras, por lo contrario, pues son complicadas y yo creo que si que se consiguen acá, se conseguirán muy costosas. Lastimosamente en Francia es algo que pues, nunca me ha gustado, cómo cocinan las langostas y cómo cocinan las nécoras. Las cocinan vivas, literalmente las sacan del estanque y las mandan a cocción vivas y se retuercen allá sin tener una muerte previa. Eso ha ido cambiando porque los mismos chefs aseguran que a veces cuando agregan las langostas ellas chillan y se espera a que se mueran en cocción. Entonces ahora la técnica es que agarran y le meten una incisión en la cabeza para asegurar una muerte más rápida. Porque el truco de la langosta, cuando hacen la langosta a la termidor, es que esté fresco, muy fresco. Y eso lo cocinan así en Francia y en Italia. Con la pesca del día, seleccionan, van y cocinan de una vez y es una cosa increíble. Aquí en Colombia, ¿cómo lo hacemos? Con las cabezas de langosta, con las cabecitas de los langostinos, con las conchitas de los langostinos o los camarones, nos sirven bien. Mirpoix, ¿ya sabe qué es un mirpoix? Cebolla cabezona, tallo de apio, cebolla puerro, zanahoria. 4 de esos. ¿Listo? Va a llevar tomate con casé. Si no tienen tomate con casé, pueden con pasta de tomate. Listo, tomates enlatados, para que sea más costoso, porque ese queda un poquito rojito, ¿sí? Buque garni va perejil estragón. Des en cuenta que aquí ya no va ni tomillo ni laurel, va el estragón. ¿Alguien ha manejado el estragón? El estragón es muy parecido, tiene un toque muy parecido al anís, pero mucho más suave. Con ese también se hace la salsa bernesa, que es una derivada de la holandesa, y es muy, muy utilizada en la cocina europea. Entonces simplemente tenemos las carcasas, la parte vegetal, vino blanco, coñac o brandy. Allá usan mucho lo que es el coñac porque es barato, aquí es carísimo. Entonces, algo que simula muy bien el coñac, el brandy, pero igual es costoso. Si no, con vino blanco va bien. Y ya se cuenta que va el fumet. Entonces, ahí tenemos la importancia de hacer un buen fumet. Un buen fumet cubrimos anteriormente, se mantiene. La pasta de tomate como refuerzo, pimienta de cayenne y la mantequilla. Chicos, de aquí en adelante, lo que es un fumet, o cuando hagamos un bisque, siempre las carcasas se deben dorar o tostar. ¿Quién me dice por qué? ¿Quién cree por qué? En este caso no se puede meter crudas o sin una presalteado. Deben tostarse en el horno o en la misma ollita donde lo vayamos a hacer. Pero tiene un porqué. ¿Quién cree? ¿Quién puede opinar por qué? ¿A quién se le ocurre por qué? ¿Qué puede pasar en la preparación? ¿En qué nos puede afectar? Porque le da más sabor y le da más color al fumet. Sí, da más sabor. Va por la parte del color. ¿Qué más tiene otra acotación? Cualquiera, no importa, eso digan lo que se les venga a la cabeza. Yo necesito que ustedes participen, se suelten. Ese es el espacio para que ustedes pregunten. Y como digo yo en la cocina, ese es el espacio para que ustedes la embarren. Y pregunten y aprendamos de todo esto. Entonces, ¿quién me dice por qué es casi obligado tostar o saltear las carcasas de la langosta, de los camarones o de los mariscos que tengamos? Está como tímido. Entonces vamos a escoger a uno aquí a ver, a ti, Marín de Pingüe. Vamos a escoger a uno diferente, a ver qué opina, qué opina, qué opina. Porque se suelten los nutrientes de los sabores. Sí. Vamos a pedir la ayuda a alguien más. A ver, por aquí veo a uno. Nicolás Navarro. Dame una apreciación. ¿Por qué crees que no partimos desde cero como hacemos con el fumet? Sin miedo, aquí no hay respuesta mala. ¿Por qué? ¿Por qué lo piensan? Yo creo que es por tan, 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 tan. ¿Qué dice Nicolás? Cuéntenos. Nicolás, me quedo dormido. No se me ocurre nada, che. Bueno, vale, listo, no pasa nada. Yo busco es que participen. Siempre en estos webinars que hagan, pregunten, participen, dejen. Mira, aquí yo no los puedo ver ni siquiera, entonces no va a ser tan duro el oso. Bueno, chicos, hay un porqué. El porqué principal, sí, aporta sabor, da más color, pero realmente es por el color. Si ustedes cogen las nécoras o cogen esas cabezas, cocinan todo en la olla y lo ponen a cocinar en frío,
este fumet, este bisque o esta salsa se va a poner verde. Bota una tonalidad verde y esto debe quedarse una tonalidad roja. Entonces ustedes se dan cuenta cuando uno mete los camarones a cocinar o las carcasas, ellas toman un color naranja, porque naturalmente son como transparentes, grisáceos, entonces cambia el color. Pasa esa reacción como química que da ahí. Si yo no todo esto, estas carcasas antes, y ojalá sea de un horno, preferiblemente bien tostadas, el fondo cuando termine van a ver que les quedó verde. Les queda delicioso, sí, un sabor espectacular, pero verde. Y se necesitan para hacer una salsa americana que debe quedar como naranja. Entonces, ¿qué van a hacer? Se tiraron todo y no pueden. Entonces, siempre, acuérdense, diferencien un fondo blanco de un oscuro. En este caso, el fumet, el bisque, siempre va tostado primero la materia prima, la parte de la proteína, o sea, la parte de los bogavantes y la parte de las nécoras, ¿vale? Siempre, para toda su vida, apúntenlo por ahí. Entonces, porque de experiencia se los confieso, me pasó. Uno aprende a punta de embarradas que ha hecho en su vida y lograr hacerlo. Entonces, procedimiento, saltear los crustáceos. Ya sabemos, ¿no? Primero, saltearlos. Saltear el milpoix. Ellos caramelizan un poco, lo que me contaba ahorita Andrew, que lo que saltean un poco, esto le da un sabor increíble. Desglasar. Para abajo hay unos interrogantes que ustedes pueden ver. ¿Desglasamos con qué? Con el vino blanco. Desglasamos con el vino blanco, con el coñac si tienen. Si no tienen ningún licor aromatizante, simplemente con agua. De pronto para los que no saben, desglasar es cuando uno ha salteado previamente y con un medio líquido le realza todo el sabor que queda en el sartén. Si lo hace uno con un vino o con un licor, mejor porque va a aportar el aroma del licor. Entonces eso es desglasar para de pronto los que no saben. Pero la pregunta es, después de esto, ¿qué sigue? Saltear los crustáceos, salteamos el mirepoix, la parte vegetal, desglasamos y teniendo en cuenta los ingredientes que falta el fumet, falta la pasta de tomate, la pimienta de canela, la mantequilla, ¿qué podrá seguir en ese aspecto? Después de desglasar agregamos el fumet. Muy bien, exactamente. Incluso si no tenemos líquido, un vino, un coñac, un oporto, no sé lo que quieran usar que sea acorde, se puede desglasar con el fumet inmediatamente. Perfecto, muy bien. Luego del fumet, ¿qué paso seguiría? Bueno, una pregunta, ¿la mantequilla en dónde iría? En el salteado, me dice Nicolás. Muy bien, Nicolás. La mantequilla la puse de último como para despistarlos. Pero realmente, sobre todo el salteado de los vegetales, si se hacen en mantequilla, mire, ese bisque coge un sabor espectacular. Es espectacular lo que coge. No se imagina. Un olor increíble, bacanísimo. Nata me pregunta que la diferencia entre fondo claro y el oscuro es el salteado o la horneada primero la proteína animal. Sí, y no solamente de la proteína animal, sino la parte del milpoa también, Natalie. Salteamos tanto la proteína como la parte de la guarnición aromática, o sea, el milpoa, que son los vegetales, y procedemos a la cocción. ¿Mm? Clave eso, proteína y vegetales siempre. Sino que en este caso, cuando son los mariscos y queremos hacer un bisque o una salsa americana, se deben tostar primero hasta quedar de color naranja para que la preparación no nos vaya a quedar de color verde, no queda como verde oscuro, así como agua revuelta, toda revuelta, entonces queda horrible. Y ya ustedes lo pueden sazonar luego cuando ya esté como ustedes quieran. Entonces, muy bien, mantequilla, salté crustáceos, salté milpoa, desglasar. Y si ustedes se dan cuenta, casi todas las preparaciones llevan el mismo conducto. ¿Mm? El tomate, pues también se agrega, cuando se agrega milpoa en la cocción, esto me ayuda a coger un color más oscuro, más rojizo. Langostino de salsa americana. ¿Qué pasa? Yo tenía la salsa, les comentaba que en un hotel yo sacaba este plato más de 20, 30 veces al día. Yo tenía la salsa americana ya lista, deliciosa, cuadrada. Los langostinos al lado,
ya desvenados, abiertos, perfectos, todo mi mise en place enfrente, mantequilla, usábamos allá Jerez y brandy para flambear, porque era el público que lo hacíamos. Y listo, entraba una ración de langostinos a la americana y estaba saliendo de mi estación, estaba saliendo más o menos en unos 10 minuticos. Plato de 10 minutos rapidísimo y algo espectacular. Otras variaciones de las que están acá, los canelones que pueden ustedes abajo, los mejillones verdes o negros, los choritos. Es una salsa que uno puede hacer y tú la puedes guardar en la nevera. Esa salsa americana también le dicen, fue muy utilizada en Francia en un principio. Secreto, un toque de picante. Si ustedes ven ahí abajito del vasito de brandy hay guindillas. ¿Qué son las guindillas? Son como el chile, un chile, creo que es chile de árbol deshidratado. Es bastante picante, pero es una cosa loca. Entonces, ¿qué hacemos? Mantequilla, salteamos los langostinos, chin, 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 flambeamos con el brandy, agregamos la salsa americana que tenemos, el resto de ingredientes, sazonamos y servimos con la decoración. No se demora absolutamente nada. Y cuando le agregamos el estragón, ese toque como anisado con el ácido del tomate, es algo que es muy bueno. Pueden hacer esta salsa. Además, si no es por hacer propaganda, aquí en Bucaramanga, en la pesquera del mar, ellos venden las cabezas de las langostas, las venden ya por kilos, empacadas por bolsas. Simplemente llegan, las lavan bien, las tuestan en el horno y hacen la preparación. No son muy caras, creo que el kilo en la bolsa vale como 9.000 pesos. No sé, yo creo que Leo sabe más del tema de precios, pero se consiguen. Importante, si usted hace un buen fumet, hace un buen bisque, una buena base, todo lo que usted que viene adelante la va a quedar increíble. Digamos, yo cuando hago las paellas, porque a veces también me piden paellas para domicilio, yo me hago un fumet de cabeza de langosta, que como las langostas que les mencioné, las tuesto en el horno, le agrego el mirepoix, le agrego muy buena páprica, un poquito de picante, ya sea un peperoncino, o sea el picante que tenga, y le doy cocción más o menos de 1 hora desgrasando, y con eso mojo el arroz de la paella. O sea, aparte de saltear todos los mariscos en la paella, cuando le agregue este fondo, pues es una cosa loca. Y aparte el tiempo, ¿no? Todo eso hace parte de mis amplas. Entonces, chicos, les decía que son cosas parecidas. Fumet, caldo se hace casi siempre de pescado, se hace claro, ¿sí? Tengo una preparación. La salsa americana, que es su derivada, y el bisque. Muchas veces le decimos bisque simplemente a una cocción de mariscos. Es como una vaina un tema de, una vaina como de significado, digámoslo así. Pero el bisque realmente, como ven aquí en la foto, es súper tradicional francés. Es espesa. Es una cosa que es bien espesa, es bien densa. Generalmente le dicen una velouté. O generalmente la forma de ligarla con arroz. A veces cogen en la cocción, en el salteado de los mariscos, agregan arroz partido, lo saltean un poco y le dan cocción con eso. Entonces, dos preguntas, y sobre todo para los que están en el taller conmigo. Si alguien más sabe, excelente. ¿Por qué se le dice que es una tipo de velouté? Cuando hablamos de una salsa de velouté, ¿cuál es la técnica? ¿Qué paso a paso debe seguir? ¿Por qué se llama velouté? En este caso sería una velouté de mariscos, digámoslo así. Y tal cual se sirve así. Se sirve caliente y fría en Francia. Entonces, chicos, ¿qué me puede decir que es una velouté? Los que se acuerdan. Ah, los que están en taller, los que están en fondos. ¿Cuándo le damos una velouté? ¿O qué se le llama una salsa de velouté? Para darle este nombre que debe llevar. Pues si bien recuerdo, chef, es un consomé que se liga por medio de un rush y pues se le da sabor. Perfecto. Al resto lo voy a rajar. ¿No?
Voy a tomar lista que quiénes están. Ay, no, 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 no. Mentira, eso es un consejo, chicos, que yo siempre digo en mis talleres. Aprendan para la vida. Siempre apunten, lleven un librito, un cuadernito. Mire, yo si les mostrara mis agendas que tengo 3 agendas llenas de salsa y cochinas y vueltas nada, porque voy apuntando todo lo que veo que es relevante para mi profesión. Muy bien, Liliana, también. Es un fondo claro de AVE ligado con un RUC. Eso no necesariamente es un fondo claro de AVE. Puede ser un fondo, como lo vemos acá, de un fumet, un bisque, que va ligado por medio de un RUC. Exactamente. Esto antiguamente en Francia lo usaban mucho en la hotelería. Hacían un RUC de fondo de AVE para hacer, digamos, las bases de las salsas de la fricasé de pollo, de las verduras, a veces de ternera. Es muy usado. Entonces, simplemente, ¿qué hacen con esa salsa? Volviendo al contexto aquí del bisque. Hacen el mismo proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí pueden haber diferencia y gran variedad de crustáceos. Cáscara de langostino, de langosta, nécora, de mora de cangrejo, en fin, los tuestan igualmente. Siguen el mismo procedimiento de agregar las vegetales, de la cocción. ¿Qué es la diferencia? Que una vez termine la cocción, sacamos la parte, la guarnición aromática, o sea, los vegetales. Recuerden que siempre que hable de guarnición aromática hablo de la parte vegetal que le da esos aromas y esos sabores. Y cojo las conchitas, lo que queda, la parte de las cabecitas de la langosta, las carcasas, y se licúan y tamizan. Apenas ustedes licúan, se dan cuenta que el color va a ser igual al de la foto. Así debe quedar el bisque. Se sirve de manera caliente o fría. ¿Mm? Y como si se acá también se le conoce como una sopa de luté. Muchas veces cuando tienen esto, le agregan un rum, le agregan el producto del licuado, sazonan y sirven. Ya sea con mariscos, ya sea con langostinos, con camarones. Y realmente todo esto donde viene de aprovechar los despojos. Nosotros vimos también en porcionamiento y merma, en el módulo, en la parte virtual, cómo era el aprovechamiento. Hicieron ustedes los fondos, todo esto nace del aprovechamiento, sobre todo en la parte de restaurantes, los que tienen restaurantes, los que tienen hoteles, salen cantidades gigantescas de, digamos, de carcasas de pollo, de huesos de la parte del arreglo de la carne, de los mariscos. Entonces ustedes pueden hacer unos platos increíbles y unas bases increíbles. Una vez, miren, eso fue en otro hotel en Bogotá, cuando hacíamos el bisque con las cabezas de la langosta y los langostinos, como era turno 24 horas, el turno de la tarde montaba el bisque, lo ponía a cocinar en las marmitas, a fuego bajo hasta el día siguiente que volvía a coger el turno. O sea, el turno de noche estaba girándolo. Era tanto el tiempo de cocción que las mismas conchitas se deshacían en el mismo fondo. Era un fondo, un bisque, una cosa concentrada espectacular. Y simplemente entra una crema de mariscos, de una, un poquito de roux, saltea los vegetales, agrega el fondo, cocina un poco, emplatado, decoración y sale. Un plato que procede de aprovechamiento de una merma, termina en un plato que usted puede vender en un restaurante bien jalado, así una buena cazuela o una bullabés, puede venderlo usted fácilmente por unos 30, 35 mil pesos, donde el 50% viene de la parte del aprovechamiento de la materia prima. Ahora, lo podemos hacer en nuestras casas. Antiguamente nosotros usábamos el caldo Maggi y el caldo Nor, incluso hasta mi señora madre eh, solamente cocina con las carcasas de los pollitos, los huesos de la carne, aprende a hacer sus fondos, es muy interesante y el valor proteico y nutricional es gigantesco. Entonces, una pregunta para Andrew. Yo sé que tú trabajas en un hotel eh, en Bogotá. Aparte de ese FUMET, ¿qué otras materias primas ustedes aprovechan para hacer fondos o para hacer bases? Pues, chef, eso va a depender de la preparación. Allá nosotros, cuando hacemos la bisque, hacemos un rush y le agregamos pasta de tomate, a diferencia de la explicación que su merced acabó de dar. Allá en el Tequendama también era, pero se tostaba el arroz y se cortaba y se le agregaba
y rush casi no se le agregaba, muy en menor cantidad gracias al arroz. Y pues allá hacemos, todos los días en el restaurante se hace de pollo, siempre es de pollo. Y pues en muy poca cantidad para las paellas y eso de fumet. Así es pues lo que, lo que manejamos allá. Súper. Bueno. Bueno. En cuanto al arroz, sí, lo usan. Yo cuando lo vi que lo usaron la primera, yo dije, ¿qué están haciendo? ¿Agregando el arroz al pescado? Esta gente está loca. Pero ya cuando después vi la parte técnica de por qué lo que hacía y el costo, ¿sí? Porque la mantequilla cuesta, la harina cuesta, y el arroz cuánto vale. Si le sacan el costeo a 200 gramos de arroz, saquen el costeo a 200 gramos de arroz y miran a ver cuál les sale más económico y rendidor. ¿Mm? Entonces, sí fue la verdad cuando yo vi eso, dije, wow, pero se usa, sí se usa. Lo mismo en las sopas para ligar, muchas veces las sopas en la parte de hotelería, en la parte de restaurantes, usan papa. Una sopa de, por ejemplo, me acuerdo una que hacían, era una sopa que quedaba muy rica, era de brócoli. Cocinaban el brócoli con un fondo de pollo bien delicioso, en simultánea con el brócoli iba la papita, simplemente finalizaban, procesaban, le daban los últimos retoques, agregaban un poquito de leche o crema de leche, unos toques de pimienta, en un plato bien bonito y sale tremenda sopa de brócoli. Y es pesada con papa. Entonces, me gusta escuchar todas estas, digamos, estas experiencias de cada quien porque eso me lleva más a lo que siempre le digo, no hay verdad absoluta. Es que el chef Carlos dijo que se tenía que hacer así, punto y sí, sí, sí. No, yo les doy mi experiencia, les doy mi punto de vista, mi interpretación y lo que he hecho en mi experiencia. Si ustedes lo hayan de hacer de una manera mejor, excelente, y ojalá me lo compartan. Si en esta semana alguien tiene la oportunidad de hacerse un bisque, un fumet con un pescado que tenga por ahí unos recortes, no tiene que ser el pescado más fino. Recuerden que todo esto viene de aprovechar todos esos despojos que nos van a sobrando, que van a terminar en la caneca. Entonces, si usted hace un buen fumet en su casa y quiere hacer un arroz con camarón, excelente. Si quiere, me mandan, les voy a copiar mi número nuevamente. Aquí, este es mi Chef, WhatsApp. ahí No, otra, pues como su merced me acabó de decir del aprovechamiento, cuando nosotros hacemos preparaciones con pollo, por decir para mechar el pollo, todo ese consomé que sobra, nosotros lo metemos al abatidor y lo llevamos a congelación. Por eso casi siempre nosotros tenemos bases para hacer salsas, pero lo guardamos es con solo el pollo. Entonces, en la parte de aprovechamiento que su merced me decía, le comento eso. súper, claro. Generalmente cuando nosotros cocinamos el pollo, eso tiene un sabor, porque lo sazonamos mucho, el pollo hay que sazonarlo bien para que quede con buen sabor y aplicarle sal. Si tiene la cantidad de sal necesaria, excelente, porque ves que hace fondo muy salado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque uno del aprovechamiento sí, es muy bueno y excelente que lo hagan. Imagínense, está sacando un producto de algo que ha terminado en la caneca que no se va a utilizar. Ahora imaginen que usted puede hacer esto con muchísimos productos de su negocio, va a tener una rentabilidad muy buena. No tiene que comprar más materia prima para hacer fondos, porque he visto restaurantes que compran materia prima para hacer fondos. Eso ya no es ganancia, no es aprovechamiento. Entonces, muy bien, chévere, chévere esto. Por aquí tengo unas preguntitas. ¿Existe una cantidad de agua específica para realizar un fondo? Pensaría que algo que también digo a los chicos es, hay una cosa que llama el sentido común, que es el más común de los sentidos, pero muchas veces no es tan común. He visto chicos que agarran y cogen dos carcasitas de pollo y lo mandan a una olla de más o menos unos 20-25 litros de agua. ¿Qué sabor va a poder tener eso? Yo incluso lo que hago, yo personalmente, sí, hay fórmulas, hay gente que dice que tantos litros por tantas carcasas, por tanto peso de proteína. Yo lo que hago personalmente es, una vez tengo mi proteína, tengo mi poa, agrego el agua, que lo cubra y más o menos vaya unos 4 o 5 dedos por encima. ¿Mm? Estamos hablando más o menos de casi unos 10 centímetros por encima. Porque a mí me gusta que los fondos queden concentrados, con buen sabor. Uno, cuando hago en un fondo, el fondo no se debe tapar, siempre debe ser destapado. Dos, al fondo base, o sea, cuando uno hace un fondo está
programado a hacer un fondo, nunca lleva sal. ¿Sí? Voy a hacer un fondo de res, nunca lleva sal. Va siempre sin sal. Todo se le pone al final cuando termina la preparación. Salvo, como decía Andrew, que ya pues el consumo que queda de la cocción del pollo lleva sal, lleva especies, porque ya lo lleva así, listo. Pero hay que tener cuidado que no se le va a salar. ¿Mm? Entonces, siempre inténtelo. El fondo, una vez rompe hervor, se baja a punto millote, se llama eso, que es punto casi mínimo, que medio hierva un poquito. Porque yo necesito que todas las impurezas empiecen a subir, vale la redundancia, a la superficie del agua, para poder retirarlas. Si el fondo yo lo pongo a hervir a borbotones así, todos esos residuos, todo ese material va a quedar revuelto en el fondo y nunca más a ir a flote para yo sacarlo. Por ende, voy a tener un fondo que va a ser turbio, va a ser muy particulado, el cual no me va a servir para hacer una salsa muy lisa, una salsa que quede de una textura más fina. Entonces, no va tapado y no lleva sal. Natalia Medina me dice que tiene una pregunta. Cuéntame, Nata, ¿qué pregunta tienes? ¿Me escucha? Hola. ¿Ya? ¿Me escucha? Ya. Ah, ok. Bueno, buenos días. Quiero contarles que desde que en el taller aprendí a hacer los fondos, en esta casa con fondo. O sea, el semestre ya está pago porque aquí todo se hace con fondo. De hecho, ha sido una experiencia bonita porque ya hace parte del mercado de esta casa. Se compra, pues, por ejemplo, las pechugas, pero aparte me venden las carcasas de las pechugas. Entonces ya compro 6, 7 carcasas y las pechugas que consumimos acá. He estado utilizando esto tanto de carne como de pollo. Bueno, para arroz pues arroz con pollo, los de carne para las lentejas, para hacer diferentes preparaciones muy caseras. Y de verdad que ha sido para nosotros, el sabor ha cambiado y me ha parecido súper chévere. Tengo una pregunta y es, de hecho tuve que comprar una olla pues para que fuera un poquito más alta, un poquito parecida a las que utilizamos en la cocina, Banu, pero pues de esas no conseguí. Y quisiera preguntar qué tan, o sea, si se podría utilizar la olla a presión. No tapada, no tapada, pero digo yo, es por lo gruesa, no sé, o si se puede utilizar tapada, pues te acabas de decir que pues en lo, procurar no taparla. Pero lo digo es por el tiempo, porque realmente sí, sí la dejo bastante tiempo a que hierva. Sí. Nata, realmente pues uno trabaja con, como te digo, hay cosas que son como de, como uno, son como son, digamos así. Muchas veces a mí me ha tocado trabajar en muchos lugares donde no tengo nada, me toca trabajar con las uñas, sobre todo cuando trabajé en campamentos petroleros. Dios mío, lo que tengas, mientras está bien, lo importante es aplicar bien la técnica. La olla a presión, si no tienes más, lo puedes hacer ahí mientras consigues una olla, un indio más adecuado. Eso lo puedes conseguir en la cristalería La Paz, enfrente de Jumbo, por la 41, en la 41, el nuevo que pusieron. Ahí encuentras en los pisos de arriba todo lo que encuentres para la casa, perdón, para restauración. Lo puedes hacer en olla a presión. Una vez libere hervor el fondo, baja la temperatura, que hierva suavecito, así como hemos visto en clase, que hierve suavecito para que puedas espumarlo eh, y puedas trabajarlo. Eso lo puedes realizar. Lo importante sí es que no vayas a hacerlo con la olla tapada o poniendo a funcionar la olla a presión, porque yo necesito es extraer, ahí hay una extracción de sabor que queda en el agua, extraer todo el sabor de los vegetales, todo el sabor de los huesos, de la proteína, de lo que le eches y me quede en el agua, porque el resto yo lo voy a filtrar y lo voy a desechar, porque ya no tiene sabor, ya no tiene propiedades nutritivas, es un bagazo lo que queda. Todo va a quedar en el líquido. Incluso una salsa, no sé si creo que tú estabas una vez que hicimos la salsa española y otra salsa, que hicimos unas albóndigas en salsa española, que es una salsa madre, y quedó bastante salsa, y hubo un chico que se la llevó, yo le dije, mano, no le haga el feo a la salsa, y llévesela. Eso en un día se compone a quedar mejor, y hágase un estofado, o lo que llaman un goulash, y me comenta. El chico literalmente lo hizo, y le quedó chino, oh, profe, qué cosa tan buena, excelente, y me guardo un poquito más. Aprovechamiento.
¿sí? Entonces, esa es la idea de Dominato, y la idea es que los que usan hoy en día caldo Maggi, caldo Nor, todo eso se conoce como potenciadores de sabor. Y para mí, en mi concepto personal, para mí eso es cáncer en cubos. Entonces, desechen toda esa cuestión y sigan el ejemplo que hace Natalia, que está muy bien, empezar a manejar los fondos, las técnicas básicas, que esto es muy básico y esto es lo primero que tienen que aprender a hacer si quieren llegar a ser una gran salsa, ¿no? Si quieren llegar a evolucionar mejor en sus platos. No es lo mismo hacer unas lentejas con agua, como lo hacemos, a que yo tenga un fondo oscuro de res bien bacano y haga las lentejas con ese fondo. Créame que el sabor va a ser totalmente diferente. ¿Mm? Que me pregunto que si las carcasas entre más tengan un fondo mayor su sabor. Importante cuando hablamos de carcasas, tostarlas, siempre tostarlas, dorarlas muy bien, ya sea en la olla o en el horno. Igual, que cubra de agua 5 dedos arriba y que empiece la cocción. Una vez rompa el primer hervor, le bajamos la temperatura y que por favor siga hirviendo a baja temperatura. Y de ahí para adelante es lo que ustedes deseen hacer, muchachos. Ustedes pueden ir a la nevera y mirar qué tienen, hacer fondos, hacer... Incluso cuando uno deja de reducir bastante un fondo, uno los puede almacenar cogiendo una cubeta de hielo, agrega ahí el fondo, una vez de frío, y lo congela. Entonces, ¿qué va a tener usted? Cubitos ya congelados de fondo bien concentrado para sus preparaciones. Simplemente para una sopa, para una crema, para un arroz, para un estofado, para lo que quieran hacer, sacan un cubito de un buen fondo que van a tener ahí. Y ahí les puede durar más de un mes en congelación. ¿Mm? Entonces, Nicolás me pregunta, ¿quién va a dictar webinar saludable? Nicolás, yo lo voy a dictar. Eh, vamos incluso hay una charla que tengo un invitado, porque vamos a hablar de una bebida muy saludable, muy pegada ahorita aquí en Bucaramanga, que es la kombucha. Y es una historia bacana, tanto como emprendimiento, porque este loco dejó todo botado por su sueño, y todo lo que hace, digamos, la kombucha en cuanto al sistema inmune de nosotros. Entonces vamos a hablar de muchísimos temas, digamos, sectorizados en qué, en granos, en las semillas, eh, cereales, todo lo que es va a ser muy que solamente la cocina saludable, sí son muy saludables, pero no, hay mucho más, hay muchísimo más allá de eso. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Alguno tiene alguna inquietud? Espero que tenga. Señor. Yo tengo una pregunta. Cuando usted habla de bisquela, que las carcasas se deben licuar aparte, ¿por qué no se puede licuar junto con las vegetales que se cocinaron? Pregunta. Me pasó ya, me queda como un color más turbio que eso. La zanahoria es muy dulce, más cuando está. Una vez ya queda un que hacen para extraer aún más el sabor al marisco. Y se tiene que tamizar, ¿no? ¿Sí me escuchaste serio o se entrecortó? No lo escuché porque se entrecortó el sonido, Sí, ¿no? fue un poquito la señal. Entonces, Sí, ¿ya me escuchas? sí, señor. Te repito, si lo licuamos con los vegetales, me pasó en un tiempo, me cambia el sabor y el color, porque ves que queda tal cual como ves en la foto. Esa foto la busqué porque es la a cómo queda. Y esto lo produce al licuar esas carcasas. Dos, la zanahoria después de cocinada, si la licuamos, va a quedar dulce.
Entonces, si licuamos con la zanahoria, me puede intensificar el color, sí, pero te va a quedar una súper crujiente. Entonces, esa es la razón. Si la licuamos incluso con el bouquet garni, con las especias, entonces me va a quedar una mezcla entre saturación de especias con marisco. Entonces, por eso solamente sacamos la parte de los crustáceos, los procesamos y se tienen que tamizar, ¿no? Si no se tamizan, van a quedar residuos de material de ese particulado y eso es muy feo en la preparación. Igual como siempre, profe, si ustedes desean hacerlo esta semana, si tienen algún inconveniente, yo les puse mi teléfono, ese es mi WhatsApp. Muchos chicos me han escrito la semana pasada, sobre todo me escribieron bastante, de preguntas, de dudas, cualquier cosa que yo pueda ayudarles, con muchísimo gusto, para eso estoy. Y si algo le sale mal, incluso Haley en su primera preparación me decía, profe, mira el primer huevo. Obviamente, pues un huevo, pues salió uno feo. Mis primeros huevos salieron horribles también. Ya después, uy, le pegó el huevo, la cocción estaba perfecta, el huevo pochado. Luego hizo la salsa holandesa, quedó emocionada porque se veía muy bien la salsa holandesa incluso. Eso es lo que buscamos, que, que ustedes se aventuren con el conocimiento que le estamos brindando a la práctica. Y un huevo pochado que necesita agua, un poquitico de vinagre, el huevo y listo, no es más. Entonces, si a alguien se le mide a hacer algún tipo de estas preparaciones, un fumet, puede ser que no sea un fumet, puede ser un fondo de ave, algún tipo de acompañamiento, con mucho gusto me pueden escribir a mi WhatsApp, se lo voy a escribir nuevamente. Y con muchísimo gusto yo les ayudo en lo que pueda. Y ojalá estén muy Profe, orgullosos en la plataforma. disculpe, Señora, una dime. pregunta. ¿Es necesario agregarle el root o simplemente es si quieren? ¿A qué preparación? Al bisque, o sea, en la preparación de la sopa de... Mm, hay muchas maneras de ligar una salsa a una preparación. Hablamos del roux, hablamos de la vermanier, de la fécula, de las yemas de huevo, ¿sí? Eso es lo que lo vemos, creo que en las clases en mi taller. Y tradicionalmente, en Francia, lo ligaban con un roux. O como nos compartía Andrew, cuando tú estés las carcasas y toda la cuestión, con arroz. El arroz tiene almidón, tiene las amilopectinas, eso ayuda a ligar, es una parte que es solventuosa. Por eso el arroz para risotto, el pollo tiene tanto contenido de almidón, por eso queda cremoso, por eso toca estarlo revolviendo constantemente para que suelte todo eso y se lo incorpora a la preparación. Entonces tú puedes hacerlo con roux o con el arroz. Te consejo con el roux porque es que cuando uno liga, hay una diferencia de ligar con roux a ligar con fécula. La fécula va a ligar, pero va a dejar la preparación transparente y brillante. El roux lo deja brillante, pero más oscuro. ¿Se me alcanzaste a escuchar lo último? Que creo que se me cortó la señal. Que le fue internet. Bueno, la diferencia en sí es esa. Diferencia de ligar uno con la fécula, va a quedar transparente y brillante la preparación, entonces se usa para ciertos tipos de salsa, muy utilizada para la salsa en la cocina oriental. Y lo que es el para salsas más blancas, más aterciopeladas, como alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Espero que esta información haya sido de muchísima ayuda para usted. Cualquier inquietud, no olviden llenar la asistencia.
las bases, no podemos en... Ya. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Recuerden firmar el listado de asistencia. Estaremos compartiéndole el lunes el cronograma general de los webinars. E igualmente vamos a enviarle pues cada día la imagen de los webinars que vamos a tener en la semana. Entonces, muchísimas gracias. Cualquier cosa nos pueden escribir al correo o a los WhatsApp. Listo, chicos. Un placer estar